Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé. Les saluda Selene y hoy vamos a estar haciendo este mini tapiz. Vamos a estar utilizando cuerda de 3 milímetros y un palito de aproximadamente unos 20 centímetros. Vamos a estar utilizando el nudo festón doble, el nudo cuadrado, el nudo alondra invertido y además el nudo bodoque. Así que si quieres ver cómo hacer esta mini tapiz, que yo diría que es para un nivel principiante intermedio, quédate para ver cómo hacerlo. Así que sin más, comenzamos. Vamos a comenzar doblando nuestra cuerda aproximadamente por la mitad y vamos a dejar un espacio entre los nudos que vamos a estar haciendo. Entonces vamos a montar el primer nudo con un nudo alondra invertido y luego vamos a pasar la cuerda por detrás, por enfrente del palito, por enfrente nuevamente y a través del bucle que hemos formado. Vamos a tirar y esto es un nudo alondra invertido. Ahora vamos a montar nuestras cuerdas con nudos alondra invertido en nuestra cuerda. Vamos a montar todas nuestras cuerdas de esta forma. Y cuando terminemos de montar nuestras cuerdas vamos a comenzar a formar una diagonal con nudos festón doble. Vamos a pasar la cuerda por enfrente y por detrás de nuestra cuerda guía. Nuestras cuerdas guías van a ser las cuerdas de los extremos y vamos a ir formando nudos festón doble. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a pasar la cuerda guía por enfrente y las cuerdas que están por detrás vamos a pasarla por enfrente de la cuerda guía, por detrás y a través del bucle, y vamos a repetir lo mismo con todas las cuerdas. Y eso haremos en la primera fila. En la siguiente fila vamos a quitar las primeras dos cuerdas de los extremos y vamos a hacer lo mismo. Estamos creando una V en capas o una V en filas. Y al finalizar vamos a unir con un nudo festón doble. Vamos a retirar las dos cuerdas que están a los extremos y vamos a tomar las siguientes cuerdas como cuerda guía y vamos a continuar haciendo lo mismo. Ahora vamos a formar nuestro diamante del centro. Vamos a tomar las cuerdas que están en el centro y vamos a comenzar formando un diamante con nudos festón doble de la forma que estás viendo en pantalla. Vamos a utilizar casi todas las cuerdas menos las dos cuerdas de los extremos. Me falta una más. Y ahora vamos a tomar dos cuerdas de los extremos y vamos a formar un nudo cuadrado. Y ahora vamos a continuar tejiendo con nudos festón doble. Vamos a terminar nuestro diamante. Y ahora vamos a montar nuestras cuerdas de los extremos, 3 de un lado y 3 de otro lado. Y ahora te voy a enseñar el patrón que vamos a estar utilizando para nuestra segunda capa. Vamos a tomar la cuerda más a la izquierda y la vamos a utilizar como cuerda guía. Y ahora vamos a empezar a tejer nudos festón doble. Vamos a empezar a hacer una diagonal. Vamos a utilizar todas nuestras cuerdas menos la última cuerda. Y ahora nuestra cuerda guía la vamos a pasar
hacia el otro lado y vamos a tejer un nudo pestón doble. Y ahora vamos a tomar la tercera cuerda y vamos a hacer un nudo pestón doble. Y ahora esa misma cuerda guía la vamos a cruzar y vamos a volver a tejer otro nudo pestón doble. Estamos haciendo una especie de círculo o diamante pequeñito y ahora vamos a unirlo y vamos a continuar tejiendo hacia ese lado. Y ahora sí vamos a utilizar la última cuerda. Y esta es la base de nuestro patrón. Ahora vamos a continuar haciendo lo mismito que hemos hecho ahora. Vamos a empezar a tejer una diagonal. Vamos a omitir la última cuerda y vamos a formar nuestro pequeño diamantito. Y vamos a continuar haciendo lo mismo. Vamos a hacer esto un total de 4 veces y ahora te voy a mostrar cómo se hace del otro lado. Es casi igual, solamente que cambiamos el sentido. La idea es que nuestro patrón quede como orientado hacia adentro. Si tú repites el mismo patrón de la izquierda en la derecha, se miraría un poco raro. Entonces, por eso es que le he dado la vuelta al patrón, para que de esta forma se vea como más balanceado. Y vamos a repetir lo mismo un total de 4 veces y ahora te voy a mostrar cómo unir el patrón. Vale, en este momento he decidido que quería hacer una fila más de nudos pestón doble en nuestro diamante y he quitado las primeras 2 cuerdas y ahora estoy haciendo mis diagonales. Unimos la diagonal y ahora sí vamos a unir nuestras 2 capas con un nudo cuadrado que de hecho va a formar un nudo bodoque. Vamos a hacer un total de 4 nudos cuadrados y luego vamos a pasar las cuerdas de en medio por el medio. Y ahora vamos a formar un medio nudo cuadrado. Ahora voy a tomar las cuerdas que están en el centro. Voy a quitar las primeras de los extremos y ahora voy a empezar a formar una diagonal con nudos pestón doble. Voy a hacer lo mismo del otro lado y luego lo voy a unir con otro nudo pestón doble. Ahora sí te voy a mostrar cómo he agregado los flecos con nudos alondra invertido en cada hueco. Vamos a
juntar las puntas y vamos a montar 3 cuerdas por cada espacio vacío que miremos. Van a ser un total de 24 cuerdas, 12 cuerdas por lado. Y para este proyecto estoy aprovechando unas cuerdas que me sobraron de un proyecto más grande. Y ahora solo queda cortar y montar nuestras cuerdas para colgarlo. Y entonces estoy utilizando la técnica del Cellotape. Estoy cortando en V. Y ahora vamos a montar nuestras cuerdas con nudos alondra invertido, las cuerdas para colgar nuestro tapiz, y las vamos a unir con un nudo sencillo. Y básicamente ya está terminado nuestro tapiz. Espero de que este tutorial te haya gustado, que te haya aportado valor. Si es así, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones para que estés atento o atenta a las novedades del canal. Si piensas que este contenido le puede aportar valor a alguien más, no olvides en compartirlo, y si te ha gustado este video, déjame tu like, y sin más que añadir, nos vemos en la próxima. Bye.